Hola. Hoy quiero hablarte de algo que probablemente nunca te dijeron sobre la fibromialgia. Hoy no vamos a hablar de medicamentos, ni de diagnósticos, ni de analíticas. Hoy no vamos a hablar desde la ciencia convencional, sino desde el cuerpo. Desde su memoria, desde su lenguaje. Hoy vamos a hablar de trauma. De silencio. De esas veces en las que quisiste gritar algo y no pudiste. De cómo, con el tiempo, lo que no se dice se transforma en síntoma. Porque la fibromialgia no es solo dolor. Es una historia silenciada que tomó forma en el cuerpo. ¿Qué es la fibromialgia y por qué la medicina no la entiende del todo? La fibromialgia es uno de los diagnósticos más confusos de nuestra era. Causa dolor generalizado, fatiga intensa, trastornos del sueño, niebla mental. Pero lo más desconcertante no es eso. Lo más desconcertante es que, médicamente, todo parece estar bien. No hay una lesión visible. No hay un marcador biológico claro. No hay una causa identificable. Y entonces llegan las frases. Frases que muchos pacientes escuchan de manera sistemática. Tus análisis están bien. No tienes nada grave. Es estrés. Y la más dañina de todas. Está en tu cabeza. Pero ¿qué pasaría si no estuviera en la cabeza como sinónimo de imaginación, sino en la cabeza como sinónimo de experiencia emocional que nunca fue integrada? ¿Y si el cuerpo estuviera expresando una historia que nadie ayudó a contar? El trauma no expresado se vuelve carne. Según el libro La enfermedad de camino al habla, cuando el trauma no se expresa, cuando no se le pone palabra, cuando no se comparte ni se nombra, el cuerpo no lo olvida. Lo transforma. Lo archiva. Y ese archivo no está en la mente. Está en el sistema nervioso. En los músculos, en la piel, en la postura, en la forma en que respiramos. Esto no es una metáfora. Es neurobiología. Cuando vivimos situaciones dolorosas y no podemos procesarlas emocionalmente. Porque éramos muy pequeños, porque nadie nos acompañó, porque nos enseñaron a callar o a disimular. El cuerpo activa un modo de supervivencia. Y ese modo se mantiene encendido. Aunque ya no haya peligro, el cuerpo actúa como si lo hubiera. Permanece en un estado de hiperalerta, de contracción interna, de desgaste. Y eso, con el tiempo, se vuelve enfermedad. Fibromialgia. Como un cuerpo que grita lo que la boca no pudo decir. El cuerpo como archivo de lo no dicho. Cada vez que no pudiste decir, me duele, tengo miedo, necesito ayuda. Tu cuerpo lo recordó por ti. Lo guardó en forma de tensión muscular crónica. En forma de insomnio persistente. En forma de agotamiento sin causa aparente. Es lo que el autor llama, el cuerpo narrativo. Un cuerpo que contiene una historia. Que la cuenta en su lenguaje. Y que si no encuentra un interlocutor, la transforma en síntoma. Ese dolor que no se va. Quizá no sea solo físico. Quizá es un mensaje. Un código. Una historia sin traducir. Y entonces, como dice el libro, el trauma que no se expresa, se manifiesta en el cuerpo. Cómo el lenguaje, o su ausencia, moldea la enfermedad. Aquí entra el poder del lenguaje. O mejor dicho, la ausencia del lenguaje. El silencio puede enfermar. No solo el silencio hacia los demás, sino el silencio interior. Esa voz interna que nunca aprendimos a escuchar sin juicio. Ese dolor que escondimos detrás de una sonrisa funcional. Esa historia que repetimos como si no doliera, solo para poder seguir adelante. Pero el cuerpo no avanza tan rápido como la mente. Y lo que la mente quiso dejar atrás, el cuerpo lo lleva como una mochila invisible. No se trata de revivir el trauma, sino de reconocer que existe. De permitirnos nombrarlo, de sacarlo de la piel y llevarlo al lenguaje. Porque cuando lo que nos duele se convierte en palabra, se vuelve posible resignificarlo. ¿Qué podemos hacer? Y aquí es donde viene la parte más importante de este vídeo. Sí, la fibromialgia duele. Duele física y emocionalmente. Pero también puede ser una oportunidad. Una invitación a escuchar lo que callamos. A verbalizar el trauma. A integrar esa historia que el cuerpo no pudo soltar porque nadie la escuchó. Y esa integración no ocurre con fármacos. No ocurre con consejos vacíos. Ocurre con espacio.
Con palabras. Con presencia. Herramientas como la terapia narrativa, la escritura terapéutica, la respiración consciente, el movimiento somático. No son solo recursos complementarios. Son caminos reales de sanación. Son maneras de decirle al cuerpo: ya no estás solo, ya no tienes que cargar con esto en silencio. Testimonios de cambio. Conozco personas que comenzaron escribiendo una sola línea: tengo miedo de lo que siento. Y esa pequeña grieta en el muro del silencio, con el tiempo, abrió una puerta. Semanas después, pudieron dormir sin dolor por primera vez en años. Comenzaron a moverse con más ligereza. No porque el dolor desapareciera como por arte de magia, sino porque algo dentro de ellas empezó a ser escuchado. Porque cuando el cuerpo siente que lo escuchamos, ya no necesita gritar. Un mensaje para quienes luchan con este dolor. Si tú que me estás viendo vives con fibromialgia, quiero decirte algo que no siempre escucharás en una consulta médica. Tu cuerpo no está fallando. Tu cuerpo está hablando. Y quizá lo que necesita no es otro medicamento, sino otro tipo de escucha. Una escucha que incluya tu historia, tu dolor emocional, tus palabras no dichas. Conclusión. Quizá la fibromialgia no sea solo una enfermedad. Quizá sea una historia que necesita ser contada. Y tú puedes empezar hoy. Escribe. Habla. Respira. Mueve. Pide ayuda. Encuentra a alguien que pueda sostener tu relato. Tu cuerpo lleva mucho tiempo haciendo ese esfuerzo solo. Y no tiene por qué seguir haciéndolo. Si este contenido te resonó, te invito a que lo compartas, a que te suscribas, y sobre todo, a que escribas en los comentarios: ¿qué historia no contada crees que vive en tu cuerpo? Nos leemos. Y ojalá, también nos escuchemos. Escribe en los comentarios y sugiérenos si te interesa hablar de otras enfermedades, pues no por mucho hablar de enfermedades se enferma. Lo que no pudiste decir con palabras, tu cuerpo lo dijo con dolor. La fibromialgia no solo pide un diagnóstico, pide que alguien escuche la historia detrás del cuerpo. No estás rota ni roto. Estás traduciendo con tu cuerpo un idioma que nadie te enseñó a hablar.